Que la gracia y el amor de Dios Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo estén con todos nosotros. Vamos a iniciar este compartir de la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy quiero hablarles a ustedes de un tema muy importante. Un tema que para mí, yo pienso que es el inicio de la formación de fe. Cuando nosotros todavía no tenemos muy buen conocimiento de qué es la fe y qué es lo que la fe nos invita a nosotros realizar. ¿Para qué? Para tener un encuentro con Cristo, para ser verdaderos siervos suyos de Él, para empezar a amar su palabra, amar el Evangelio y también amar la predicación, Entonces, vamos a iniciar este compartir escuchando lo que el evangelista San Marcos nos dice esto, donde el que nos va a hablar a nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 15. Dice la palabra de Dios: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. Entonces, lo primero que el Señor nos dice a nosotros, lo primero que Jesucristo, que es Dios, que es el Hijo de Dios y que es Dios, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, lo primero que nos dice es: el reino de Dios está cerca. Ustedes lo tienen cerca, el reino de Dios. Lo único que tienen que hacer ustedes es ¿qué? Buscarlo. Pero el reino de Dios está cerca, dice el Señor. ¿Qué nos manda hacer Él a nosotros? Dice: renuncien a su mal camino. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros para acceder a ese reino de Dios? Renunciar del mal camino. ¿Qué es renunciar del mal camino? Es dejar atrás todo lo pecaminoso, todo lo malo, todo lo que hace daño, todo lo que nos aleja de Dios. ¿Sí? Por dar unos ejemplos: el adulterio, la fornicación, la envidia, el egoísmo, la soberbia, el robo, el asesinato, el rencor, la rabia, todas esas cosas que nos alejan de Dios y que nos hace daño, dice el Señor: aléjense de ese mal camino. Aléjense de ese mal camino. Dejen de hacer eso. Entonces, lo primero que el Señor nos dice es: ustedes, si quieren tener el reino de Dios, porque el reino de Dios está ahí accesible para ustedes, ¿qué tienen que hacer? Dejar el mal camino. Y luego termina diciendo: y crean en la buena nueva. Crean en la buena noticia. Crean en el Evangelio. Entonces, después de que nosotros dejemos el mal camino, ¿qué tenemos que pasar a hacer nosotros? Creer en el Evangelio. Creer en la palabra de Dios. Creer en lo que la Sagrada Escritura nos dice. Creer en la Biblia. Ese es el otro paso. Entonces, Jesús nos dice: el reino de Dios está cerca para ustedes. Pero ¿qué tienen que hacer? Dejar el mal camino. Y después, crean en el Evangelio. Entonces nos pide a nosotros que debe haber una conversión. Debe haber un arrepentimiento. Debe haber un examen de conciencia donde reconozcamos que somos pecadores y que debemos lavar nuestros pecados. Debemos renunciar a las malas acciones, a las malas conductas. ¿Para qué? Para poder nosotros obtener el reino de los cielos. Ya después de que nosotros hayamos reconocido eso, vamos a pasar a la segunda etapa. ¿Cuál es?
Eso también nos lo dice el evangelista San Marcos en el capítulo 16, versículo 15 y 16. Siguiente paso. ¿Qué nos dice el Señor ahí? ¿Qué nos quiere decir el Señor ahí? ¿Qué nos quiere hablar el Señor ahí? Muy bien. San Marcos capítulo 16, versículo 15. Dice: Jesús, el que hablar es nuestro Señor Jesucristo, y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva, anuncien el evangelio, anuncien la palabra de Dios a toda la creación. ¿A toda la qué? La creación. Está diciendo nuestro Señor Jesucristo que la palabra de Dios, que la predicación, que el evangelio se le debe hablar a todo el mundo, a toda criatura. En eso también entran los niños, los bebés, los niños, todo mundo, niño, adulto, joven, abuelo. La palabra de Dios, la anunciación del evangelio es para todo el mundo. Y dice: el que crea y se bautice se salvará. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Creer en la palabra de Dios, creer en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros, después de que Jesús nos dice el reino de Dios está cerca, después de que Jesús nos dice a nosotros salgan del mal camino, después de que Jesús nos dice a nosotros arrepiéntanse, salgan del mal camino y crean en el evangelio, entonces Jesús dice: si ustedes creen en el evangelio y como ustedes ya están bautizados, porque ya son adultos, están bautizados, entonces van a obtener ¿qué? La salvación. El que crea y se bautice se salvará. Ya van a obtener la ¿qué? La salvación. Pero también Jesús nos dice a nosotros: el que se niegue a creer, aquellas personas que escucharon la palabra de Dios, que escucharon la evangelización, que escucharon la predicación, que se le habló de Jesucristo, que Jesucristo dijo esto, dijo aquello. Jesucristo, por ejemplo, habló del bautismo de los niños. Por ejemplo, Jesucristo habló del sacramento de la Eucaristía. Por ejemplo, Jesucristo habló del sacramento de confesión. Habló también del sacramento de confirmación. Habló del matrimonio. Habló de orden sacerdotal. Habló de la unción de los enfermos. Habló de los sacramentos en general. Entonces, cuando ya nosotros nos han hablado de todo eso, que eso está en el evangelio, entonces ¿qué tenemos que hacer nosotros? Creer. Pero si nosotros no creemos y nos negamos a creer, ¿qué pasa? Seremos condenados, seremos juzgados, seremos condenados, seremos juzgados. Por eso Jesús dice: el que crea y se bautice se salvará. Pero el que no crea, el que se niegue a creer en todo lo que Jesucristo nos dice, nos habla a través de sus mandatos, entonces se condenará. Ya después de que nosotros hayamos pasado al segundo paso, pasaremos al tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? Eso lo dice en Apocalipsis, nos lo habla en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Vamos a ver, ahí también el que nos va a hablar a nosotros es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice nuestro Señor Jesucristo? Y que nosotros debemos hacerle caso, ¿cierto? Como tercer paso, dice: mira que estoy en la puerta. Jesucristo dice, mira que estoy en la puerta y llamo. Jesucristo, ¿cómo es que nos llama a nosotros? A través de la predicación, a través de la palabra de Dios, a través de las Sagradas Escrituras, a través de la Biblia. Cuando a nosotros nos predican, cuando a nosotros nos hablan del Evangelio de Cristo, cuando a nosotros nos hablan de la palabra de Dios, ¿quién es el que nos está hablando? Jesucristo. Porque Jesús
nos habla a través de su palabra. Nosotros escuchamos la voz de Él a través de su palabra. Entonces Jesús dice, mire que estoy en la puerta. Dice, mira que estoy en la puerta y llamo. Entonces Él nos llama. ¿Cómo nos llama? A través de la palabra de Dios, a través de la predicación, lo que estoy haciendo yo ahorita con ustedes, que les estoy hablando de la palabra de Dios, les estoy predicando la palabra de Dios. Entonces dice, y llamo. Si uno escucha mi voz, dice, si uno escucha mi voz, entonces, si yo, por ejemplo, ahorita les estoy hablando a ustedes, y les estoy diciendo a ustedes, que para tener el reino de Dios que está cerca, debemos dejar el mal camino, dejemos de hacer cosas que desagradan a Dios, dejemos de dejar atrás todo lo que nos aleja de Dios, el pecado. Si nosotros nos alejamos y creemos en el Evangelio de Jesucristo, creemos en la palabra de Dios, entonces dice Jesús, ustedes escucharon mi voz. Pero si no le creemos, ¿qué pasa? Como dijo Jesucristo en San Marcos capítulo 16, se condenará, porque Jesús nos está hablando a través de su palabra. Entonces, dice, si alguno escucha mi voz, dice el Señor, si alguno escucha mi voz y me abre, cuando Jesús dice que nosotros al escuchar su voz debemos abrirle, ¿sí? Abrirle, ¿qué debemos abrir? El corazón. Debemos abrirle a nosotros, a Jesucristo, el corazón. ¿Para qué? Para que entre su palabra, para que su palabra entre en nosotros, pase por nuestra mente y llegue a nuestro corazón. Entonces Jesús dice, si yo toco a la puerta y me abre, o sea, le abre el corazón a Dios, le abre el corazón a la escucha de la palabra de Dios, le abre el corazón cuando escucha la voz de Dios, ¿sí? O sea, le abre el corazón. ¿Qué pasa? Dice Jesús, entraré en su casa. ¿Qué hace Jesús? Entra en nosotros, penetra en nosotros, se queda con nosotros. Al abrirle nosotros el corazón a Jesús, la palabra de Dios entra en nosotros, la reconocemos nosotros. Entonces dice Jesús, si me abren, entraré en su casa, dice, y comeré con él y él conmigo. Al abrirle a nosotros el corazón a Cristo, corazón a Dios, corazón a la palabra de Dios, porque Él nos habla a través de su palabra, entonces dice Jesús, yo entraré, me sentaré y comeré con Él y Él conmigo. ¿Cómo es que Jesús entra en nosotros, se sienta con nosotros, come con nosotros? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? ¿En qué momento nosotros vivimos eso? ¿En qué momento? Vamos a pasar ahora a Lucas, al Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo, creo que es el 30, si no me equivoco. Lucas, capítulo 24, versículo 30. Ahí nuestro Señor Jesucristo nos dice cómo es que Él entra, se sienta con nosotros, come con nosotros. ¿Cómo es? ¿En qué momento sucede eso? Bueno, Lucas, del Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 30, dice el Señor, y mientras estaba en la mesa con ellos, ¿quién estaba en la mesa con ellos? Jesucristo. Acuerda que le abrimos el corazón a Él y Él entró en nosotros. Dice que, decía en Apocalipsis, que al entrar en nosotros, ¿qué pasaba? Se sentaba en la mesa. Entonces dice, y mientras estaba en la mesa con ellos, ¿sí? Jesús entró y se sentó en la mesa. Tomó el pan. ¿Tomó qué? El pan. Pronunció la bendición del pan, lo partió y lo dio.
lo partió y lo dio. ¿Qué sucedió ahí en ese momento? Y dice, en ese momento se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Cuando nosotros le abrimos el corazón al Señor y Él entra a nuestra casa, o sea, entra en nuestro corazón y se sienta con nosotros, ¿dónde se sienta Él con nosotros? En la mesa, en el banquete del Señor, en la cena con el Señor, ¿cierto? Lo que nosotros llamamos, ¿qué? La Eucaristía. Lo que la iglesia nos dice a nosotros y que se llama la Eucaristía. ¿Y qué es la Eucaristía? El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, al abrirle a nosotros el corazón, Él entra en nosotros, se sienta con nosotros y come con nosotros. Y en ese momento, ¿qué sucede? Dice, en ese momento Él desapareció. Él desapareció y ellos lo reconocieron. Entonces, ¿cómo reconocemos nosotros que Dios está presente en nosotros y que Dios se queda con nosotros? En la Eucaristía, cuando se hace la ofrenda del pan y el vino, cuando ese pan y ese vino deja de ser pan y vino y se convierte en el cuerpo y la sangre del Señor. Dice el Evangelio de San Lucas, ¿sí?, en el versículo 30, que los discípulos reconocieron a Jesús cuando Jesús parte el pan, se lo da a ellos, y en el momento que ellos lo comen, ¿qué pasa? Jesús desaparece. Y desaparece. Entonces, ¿para dónde se va Jesús? Para donde nosotros, porque al comerlo nosotros, Jesús entra en nosotros, hace vida en nosotros, llega a nuestro corazón, se queda con nosotros. Mire lo que dice San Juan capítulo 6, versículo 56. ¿Qué dice San Juan 6:56? San Juan 6:56. Vamos a ver qué nos dice San Juan 6:56. Es verdad que Jesús, cuando comemos el pan y bebemos la copa, el vino, ¿qué sucede? Sí, es verdad que Él se hace uno con nosotros, entra en nosotros. Vamos a ver, Juan 6:56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. El que come mi carne, que está hablando de la Eucaristía, el que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo vivo en él. Se hace uno con nosotros, la común unión, uno con nosotros. Entonces, cuando Jesús en Apocalipsis 3:20, Él dice, yo estoy a la puerta, toco, si usted me abre, entro, me siento con ustedes, como con ustedes y estoy con ustedes. Está hablando de la Eucaristía. ¿Está hablando de qué? De la Eucaristía. Por eso es que la Eucaristía es uno de los sacramentos más importantes que la Iglesia nos dejó a nosotros. ¿Para qué? Para tener la salvación, la vida eterna y el perdón de los pecados. Porque son gracias que recibimos nosotros a través de este sacramento. La salvación, la vida eterna y el perdón de los pecados. Muy bien. Feliz día, tarde y noche para todos. Que el Señor los bendiga. Si les gustó este video, denle like y lo pueden compartir con sus amigos.